Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 2 de febrero de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la compañía de ustedes, en la muy grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Han salido al mismo tiempo dos encuestas, una que se conoce, la de Inbamer Gallup, y otra que todavía no se conoce, la de RCN, que la publicará RCN con su gente de RCN cuando lleguen o pasen estas horas primeras de la mañana. La encuesta, ¿qué es lo que ella dice? El principio de la legítima defensa. Dicen que la Fiscalía está inclinada ahora a reconocer que el escolta que defendió a una señora atracada en plena calle en Bogotá obró bien porque obró en legítima defensa, lo que decíamos ayer, pero le hicieron pasar la calle de la amargura, lo detuvieron, lo enredaron, y entonces la pregunta es, de aquí en adelante, ¿quién va a defender a otro? Mientras la Fiscalía, mientras uno sabe qué dice la Fiscalía, y mientras se lo llevan para la cárcel, y mientras lo sacan en el periódico como si fuera un delincuente. Y hoy, en Al Oído, sacaremos tiempo para hablar de un detallito importante. Saben ustedes que el Código Penal obliga a la persona que vea que están maltratando gravemente a otra a intervenir y a prestarle socorro. Es decir, que no solamente se trata de un acto de legítima defensa, sino de una conducta obligatoria, según el Código Penal. Entonces, la Fiscalía, ¿por qué persiguió a este hombre? ¿Por qué lo maltrató? ¿Por qué? Nos preguntamos. El presidente Santos dio una orden muy curiosa, y es la de abrir la carretera a Villavicencio, tomando todas las precauciones del caso. ¿Y cuáles serán las precauciones del caso? Sabemos pues el presidente Santos cuáles presiones está aceptando en este caso, pero que vengan rápido unos expertos y digan si ese peligro, el peligro de la caída de ese puente es inminente y si puede causar una desgracia, porque ¿cuáles son las precauciones? Pase despacio, pase rápido, encomiéndese a la Virgen Santísima cuando vaya a pasar, a ver esto cómo es. Pues el doctor Santos está atendiendo las indicaciones de uno de sus jefes para que abran la vía, porque pues esa vía cerrada es una tragedia, porque todo lo que ha ocurrido ahí en Chirajara es una tragedia, sobre la que no hemos tenido y no tendremos probablemente noticia ninguna, como no volvimos a saber nada sobre el caso de Odebrecht, nada. Eso quedó tapadito, a eso le echaron polvito encima, y nadie volvió a hablar del caso de Odebrecht. Las ministras andan felices en los Estados Unidos, en luna de miel. Las personas que recibieron coimas, los que pagaron para favorecer a Odebrecht, ni una sola palabra. Ya pasó el hervor. Eso, pues, las cosas cuando están hirviendo tienen un momento que es el del hervor, y después la sacan del fuego, eso se aplaca y todo se olvida. La protesta de Aguas de Bogotá. Bueno, los de Aguas de Bogotá están protestando porque se hizo una licitación y ahora va a haber unas personas distintas que manejen el tema de las basuras con su propio criterio, en fin, no supone pues que en esa licitación no hubo chanchullo ni favorecimientos, pero entonces ahora los
actuales trabajadores de Aguas de Bogotá inician una protesta. La protesta es un elemento esencial en cualquier democracia, pero ¿por qué tienen que taponar la salida de los camiones de basura? ¿Por qué tienen que condenar la ciudad a una situación de emergencia? Y ahora pues lo más grave de todo es que como no pueden sacar los camiones, van a utilizar para eso al ejército. El ejército de Colombia, como está de asueto, está de vacaciones, porque no está combatiendo, porque no está haciendo nada. Entonces lo van a poner a recoger basuras. Y el ejército se deja, y el mando militar no dice una palabra, y al señor general Mejía eso le parece muy bueno. Los soldados de Colombia convertidos en recogedores de basura. Esto sí era lo que nos faltaba por ver en la historia militar del país. Hay que hacer una nueva historia militar, Alejandro Magno, Julio César, Napoleón, y hasta llegar a nuestros días con el general Mejía, cuando a los soldados los ponen a recoger basuras. Vigencia de la prohibición del parrillero. Uno oye a Peñalosa hablando sobre este tema, y la pregunta que le hacen elemental, la que le hicieron en RCN José Manuel Acevedo y Claudia Gurizati, que lo entrevistaron, le dijeron, bueno, ¿cuáles fueron las bases sobre las cuales se sentó esta prohibición suya? ¿Qué estudios hay? En las cuentas suyas, ¿cuántos son los crímenes que nos vamos a ahorrar? Ah, no, eso es lo que vamos a ver. De manera que toman la medida, eso está muy parecido a Fajardo, que cuando le hacen una pregunta dice, no, es que cuando me elijan presidente el 7 de agosto voy a estudiar el tema. Pues Peñalosa está más o menos así. Entonces crea el problema con los parrilleros, elimina los parrilleros, mucha gente vive de eso, se va con su compañero de trabajo a trabajar, se va con el amigo y disminuyen los costos de transporte, pues al diablo todo eso. La gente que compró la moto y la compró, bueno, yo compro la moto y resulta que con la moto llevo otra persona atrás, hago sus cálculos, le da económicamente y un día le dicen no, porque hay unos bandidos que están utilizando motos, y los que utilizan taxis, y los que utilizan a Transmilenio, y los que utilizan carros privados. Ahora va a prohibir los carros privados porque se están cometiendo muchos delitos desde carros, o porque se están cometiendo muchos delitos desde taxis, entonces se elimina los taxis. Bueno, en fin, en eso estamos. Ese es el gobierno que tenemos. Claro que ayer tuvimos una noticia que no conocíamos, porque Peñalosa muy orondo dice, no, si esta medida ya se impuso en Medellín, fue declarada nula por el Tribunal Administrativo de Medellín y la tuvieron que suspender, la tuvieron que levantar. ¿Lo sabía el doctor Peñalosa? ¿Sabía que sobre eso hay una decisión ya del contencioso administrativo? Que es el de Antioquia, pero es una jurisprudencia que uno tiene que atenderla y la tiene que respetar. Eso es nulo porque es una negación del derecho al trabajo y del derecho de locomoción. Juan José Chaus ante la JEP. Como no hay justicia en Colombia, la gente se tiene que ir para la JEP. Y entonces, pues, la JEP por lo menos se sabe que es de las FARC, pero a ver qué pasa con ellas, porque ya con la justicia ordinaria en Colombia ya se sabe, y el nivel de la justicia en Colombia ya quedó claro. Después de la entrevista que Caracol le hizo a Barceló y al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ya quedamos avisados perfectamente cuál es el nivel intelectual de la Corte Suprema de Justicia. Eso nos quedó perfectamente claro. Confesó agresor de la señora atacada en Rosales. Sí, señor, yo le disparé. Ese crimen quedó aparentemente resuelto. Se sabe quiénes fueron y quiénes fueron los cómplices, y ya el personaje central, porque era el más agresivo, según pudo decir esta señora desde la clínica, y fue el que le disparó.
el más cobarde, el más miserable de los actos que uno pueda imaginar. La pregunta es, ¿y los vecinos de ese edificio y los edificios vecinos qué hicieron? Porque no me diga que unos disparos en la noche en ese sitio pasan desapercibidos. La gente metida debajo de la cama. No hubo nadie que tuviera el valor que tuvo el escolta, que escolta o no escolta, tuvo el valor de enfrentar a unos delincuentes. Aquí la gente se muere de miedo. Y a esta señora la atendieron cuando ya los hombres se habían ido, porque la gente no tiene el coraje de enfrentar a los bandidos. En todas esas casas, en todos esos apartamentos, debía haber gente con un arma en la mesa de noche. La dejó guardada, muerta de miedo, porque los colombianos no se mueren de infarto ni de envidia, como decía Cochise Rodríguez, se mueren de miedo, y muertos de miedo si no vamos para ninguna parte. En todo caso, a ese bandido lo capturaron. Habría que hacer el perfil de un sujeto de esos, un hombre joven que comete una villanía de ese tamaño, a ver cuál fue su formación, cuáles son sus antecedentes, cuál es el perfil de los nuevos criminales que hay en Colombia. Educados por nadie, probablemente por las ollas del microtráfico, y averigüen si en ese momento estaba o no estaba drogado. Averigüen. En el proceso que se sigue contra Santiago Uribe, ha habido cosas muy importantes. Testigo número 1, el primero de todos. A ver, ¿usted qué recuerda sobre este tema y sobre la participación de Santiago Uribe en los 12 apóstoles? No me acuerdo de nada. No, pero diga, pero no me acuerdo. Mayor Meneses, venga, declare. No, yo por ahora no voy. Yo no declaro. Segundo testigo. Y aparece un tercer testigo, el famoso Mayor Zeus, que dice, señor, esto fue un montaje de la Fiscalía, del señor Montealegre, del señor Perdomo, y de sus cómplices conocidos de la extrema izquierda, porque había que darle palo al presidente Uribe a través de su hermano Santiago. Y aquí no pasa nada. Y hoy Santiago Uribe sigue preso. Era de que ya lo hubieran dejado en libertad, por lo menos como un gesto de quienes lo están juzgando para decir, esto no puede ser. ¿Cuáles son las pruebas de la Fiscalía en contra de este hombre? Ya 3 testimonios y los 3 revelan la inocencia total de Santiago Uribe. Pero habrá que esperar para que estudie la Corte y los jueces a ver esto cómo se desenvuelve. Ay, Dios mío, esta justicia colombiana. Los pasajeros del narcojet eran chef, eran albañiles, y el avión fue examinado en Colombia por la Policía Nacional. ¿Es esto posible? ¿No sería este un caso en que el general de la policía le deba explicaciones al país? ¿Cómo es posible que salga un avión con destino a Londres, con todas las maletas que llevan los pasajeros cargados de cocaína, y que eso lo examina la Policía Nacional y aquí no pasa nada? El general Nieto, ni una palabrita, señor general. ¿Cuál es la credibilidad suya? ¿Cuál es la credibilidad en la Policía Nacional? Pero por favor, cargado de cocaína. El Scotland Yard lo sabía, los estaba esperando allá en Londres y los puso presos. Y mostraron los cargamentos en todos los equipajes que llevaban. Y la Policía Nacional, sus subalternos, general Nieto, sus subalternos. ¿Qué fue? ¿Estaban sobornados? ¿O son unos idiotas que no son capaces de abrir una maleta para mirar qué contiene? No, por favor. ¿Quién es el candidato de Santos a la presidencia de la República? Ayer decían en un artículo muy bien hecho desde Medellín, de un señor Uribe, que el candidato era Fajardo. Pues parece que no. Parece que el candidato es otro, y que el candidato fue convenido en La Habana
y que ese fue un acuerdo no escrito, pero vigente y que se está cumpliendo entre Santos y las FARC. El candidato de las FARC y de Santos a la presidencia de la República. Lo contaremos en Hoy al Oído. Y hablaremos de esto muchas veces, porque lo hemos descubierto. Tillerson viene a América Latina. Viene a hablar sobre el tema de Venezuela. Están barajando la posibilidad de una intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela, pero viene a Colombia con un propósito específico. ¿Por qué están creciendo los cultivos de coca? ¿Por qué no funcionan los supuestos planes de erradicación de cultivos? Esto es, pues no un fracaso, pues es que Santos está estimulando la coca porque la coca es el negocio de sus socios, los de las FARC. Por favor, vamos a ver cómo embolatan al mister. Debe decir a este mister que pues no entiende español, que no sabe nada de nada. Aquí lo embolatamos con 4 pases mágicos. Le decimos que ya está en marcha un plan de sustitución voluntaria de cultivos y que la policía al mando del general Naranjo está haciendo maravillas. Tillerson viene a ver qué es lo que está pasando, porque hay satélites y el ojo del satélite no miente. Cae el precio del dólar. Tenemos el precio del dólar de hace 2 años, 3.300 pesos. El de hoy, 2.800 pesos. ¿Puede competir así un sector exportador? ¿Puede competir así un país? La revaluación que nos ha metido Santos en estos 2 años, producto de la cocaína, arruinó el aparato productivo del país. Viene San Valentín. Los floricultores verán cómo hacen sus cuentas, pero entre lo que recibían por cada dólar exportado en flores hace 2 años y el dólar con que exportarán ahora, no hay sino 500 pesos de diferencia. Pero les ha subido el costo de la mano de obra, que es esencial en las flores, les han subido los impuestos, todos los costos internos le han subido. El ingreso les ha caído de 3.300 a 2.800 pesos. Y se mantienen, son unos magos. La red de corrupción en Cartagena, 12 concejales presos. Esto es una maravilla, la corrupción en Colombia. Ya en el Consejo de Cartagena, la mitad del Consejo para la cárcel. Lo que le hicieron a una niña en el INEP de Medellín, ya salió la Fiscalía a decir que va a imputar cargos. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? A una niña estudiante del INEM, las compañeras se le abalanzaron como unos buitres, como unas fieras, a cortarle el pelo, a maltratarla. ¿Pero cómo puede ser esto en la sociedad colombiana? Y esto en un centro de enseñanza y de enseñanza pública, el INEM. Llamado a juicio Musa Besaile. ¿Qué hay de Bustos a propósito? ¿Qué hay de Bustos? No, es que la comisión de acusaciones está en receso porque los representantes instructores están en campaña política. Bueno, muy bien. Entonces, Bustos impune. Álvarez Gardiazabal y el censo. El censo, le aparece una nueva arista a este problema del censo, y es que el censo no lo hizo el DANE. El DANE contrató con FONADE. ¿Qué hay en el censo? ¿Qué es lo que quieren averiguar y cuánta gente quieren contratar? ¿Cuál es el serrucho que hay con el cuento del censo? El señor Perfetti sale a decir la importancia que tiene el censo en la historia de la economía, sobre todo en vísperas de elecciones, ¿no, doctor Perfetti? En el momento de las elecciones, en el momento en que se van a cerrar las posibilidades de contratación, usted en un día, contrata con FONADE. Ay, doctor Perfetti, no se haga el de las nuevas, por favor. Bashar al-Assad está produciendo un nuevo tipo de armas químicas contra lo convenido, 5 nuevas fosas comunes en Myanmar, la guerra contra el grupo Rohingya, el grupo islamista. Los campos de concentración nazi no quedaban en ninguna parte, porque Polonia protesta y dice que los campos de concentración no eran en territorio polaco, o que no hay que decir campos de concentración polacos. Bueno, entonces los campos de concentración eran casas en el aire, no estaban en ninguna parte. Ciudad del Cabo
sin agua. En cuestión de días será necesario desocupar la ciudad. El mundo se queda sin agua y Colombia se quedará sin agua si seguimos deforestando por cuenta de los amigos de Santos, los bandidos de las FARC. Bueno, es hora de abrir los ojos, es hora de protestar efectivamente el 11 de marzo, llenando las urnas de votos por el Centro Democrático. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, tengo aquí en mis manos la encuesta de Inbamer Gallup, que la verdad es un poquito confusa porque como las cosas no están todavía claras, se manejan diferentes y múltiples escenarios, ¿no? En un escenario de consulta preguntan por quién votarían entre Marta Lucía Ramírez, Iván Duque y Alejandro Ordóñez. Y hay dos opciones. Una opción en donde no se especifica de qué partido son los electores y en donde ganaría Marta Lucía con el 52.9%, Iván Duque con el 35.0% y Alejandro Ordóñez 12.1%. Pero la otra opción, que pregunta por la intención de voto entre los electores afines a los partidos del Centro Democrático y Conservador, ganaría Iván Duque con el 57.6%, Marta Lucía 32.2% y Alejandro Ordóñez 10.2%. Intención de voto en la primera vuelta, porque aquí en esta encuesta se analiza primera y segunda vuelta, pero como les decía, con muchos escenarios. Es un poquito complejo, ¿no? Si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votarían? Y analizan tres escenarios. Sale en primer lugar Gustavo Petro, con el 23.5%, Sergio Fajardo 20.2%, Germán Vargas 15.6%, Humberto de la Calle 11.0%, Iván Duque 9.2%, Marta Lucía Ramírez 7.8%, Clara López Obregón 4.2%, Juan Carlos Pinzón 3.4%, Alejandro Ordóñez 3.4%, Vivian Morales 2.2%, Piedad Córdoba 1.7%, Rodrigo Londoño Timochenko 1.6% y voto en blanco 6.7%. Yo lo que hice fue coger los tres escenarios y bueno, incluir los que no aparecían en uno u otro escenario. Esas son las estadísticas. Y para la segunda vuelta hacen más escenarios todavía y ponen a cada candidato a competir con otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Gustavo Petro lo ponen a competir con los diferentes candidatos potenciales y les gana a todos, menos a Sergio Fajardo, donde Fajardo ganaría con el 50.9% y Gustavo Petro perdería con el 42.9%. Y en el escenario de Sergio Fajardo compitiendo contra los otros candidatos, Sergio Fajardo ganaría pues a todos, tengo aquí, ¿no? 51.5% frente a Germán Vargas, que tendría 41.4%. Contra Iván Duque, Sergio Fajardo ganaría el 63.1% e Iván Duque el 28.8%. Y contra Marta Lucía, bueno, ahí sí está más cerquita, Sergio Fajardo 47.7% y Marta Lucía 44.9%. Y por último, en los escenarios con Germán Vargas no le va tan bien, le ganarían casi todos a Germán Vargas, qué curioso. Humberto de la Calle 46.4%, Germán Vargas 44.1%. Marta Lucía también le ganaría a Germán Vargas 54.3%, Germán Vargas 37.7%, pero Germán Vargas sí le ganaría a Iván Duque, dicen esta encuesta. Germán Vargas 56.4% e Iván Duque 32.2%. Problemas por resolver muy rápidamente, y esto sí me parece interesante porque el 76.7% de la población cree que las cosas van por mal camino en Colombia y los temas que más preocupan a los colombianos son el desempleo, seguido por la corrupción, y le sigue el tema de salud. El 58.3% cree que Colombia puede llegar a estar en una situación similar a la que vive Venezuela. El miedo está ahí y ya está declarado. Y el proceso de paz
del que presume tanto el gobierno, tiene un 67.8% de desfavorabilidad, que creen que el proceso de paz va por muy mal camino. Así que bueno, esta es una encuesta que yo creo que hay que masticar, ¿no? Les quiero decir. Es una encuesta compleja, que hay que mirar con calma, en donde uno puede ver incluso los estratos, las mujeres, la intención de hombre de mujeres, hombres. Montserrat, Es interesante, pero a mí no me convence. me hace un ejercicio aritmético Sí, donde preguntan por los candidatos y sale Petro adelante, Fajardo después y en fin, y el Centro Democrático por allá atrás. Pero salen los tres de la Gran Alianza. Sale Iván Duque, sale Marta Lucía y sale Alejandro Ordóñez. ¿Me quiere sumar esas tres cifras? me repite, Iván Duque, Alejandro Ordóñez y Marta Lucía. Marta Lucía, sí. Sume Sí, los tres. Iván Duque. Ahora, quiero aclarar que yo fui la que hice digamos que uní todo esto porque eran tres escenarios diferentes y perderíamos mucho tiempo, ¿no? Quiero aclarar. Bueno, entonces no lo Pero sale, es que pero sale. Yo le entendí que estaban los tres. No, es que ese es el problema. En un escenario sacan a uno, en el otro ponen a otro, entonces, bueno, no nos llegaría el programa, ¿no? Bueno, para analizar eso. Mejor dicho, cada uno de los de la Gran Alianza tiene más o menos el 9. No, yo aquí lo tengo. Iván Duque tiene el 9.2%, Marta Lucía sale con el 7,8%, y me preguntaba también. Y Alejandro, y Alejandro Ordóñez. ¿Cuánto han sumado los tres? Sergio Fajardo. No le he dicho a Alejandro Ordóñez todavía. Alejandro, sí, 3.4%. Ya. 3.4, 9.2 y 7.8. 20%. Sí. Así en grandes cifras es Sí. el 20%. Sí. Entonces, el candidato del Centro Democrático Unido sería el 20%. Queda prácticamente en un empate con Santiago Fajardo y al pie de Petro. Sí. ¿O no? Sí. Sí, para mí, yo le decía que a mí esta encuesta no me convence, ¿no? Me parece que es una encuesta que hay que diseccionar, que mirar con mucho cuidado, y me parece que es un calentamiento, ¿no? A lo que van a ser las próximas encuestas, ¿no? Bueno, y dicen vamos a ver. que es la encuesta del sindicato antioqueño, pero en fin. Sí, es bueno recordar eso también. Ya veremos, después más adelante hablaremos de la gran encuesta de RCN, la tendremos para comentarla en al oído. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 2 de febrero del año 18. Faltan 186 interminables días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia, el del camarada, el espurio presidente conocido por todos como el comandante Santiago. El Ministerio del Interior del gobierno bolivariano de las FARC, que preside el espurio sátrapa, conocido por sus camaradas como el comandante Santiago, ha recibido en el Ministerio del Interior, a través del sistema Uriel, Unidad de Recepción Inmediata de Transparencia Electoral, reportes sobre irregularidades que se están presentando en medio de esta campaña para las elecciones presidenciales y de Congreso. Se estudian denuncias en departamentos como Bolívar, Amazonas, Atlántico, Meta, Magdalena, Tolima, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Cundinamarca, Córdoba, Santander, entre otros, los delitos que han estado cometiendo en las regiones durante este proceso electoral son: intervención en política de los servidores públicos, constreñimiento al sufragante, corrupción del sufragante, violación al régimen de propaganda electoral y acceso a medios de comunicación, transhumancia electoral, fraude en inscripción de cédulas. Doctor Londoño, pero aquí no se dice nada de los gastos electorales, o sea, de la mermelada, ¿qué? Ni una palabra. Ni una palabrita. El Ministerio del Interior, recuerde aquello de que no se mienta la soga en la casa del ahorcado.
Entonces, ahí están. ¿Sí? Dígame, si el Ministerio del Interior va a abrir un expediente sobre el tema de las platas que el Ministerio del Interior, con el señor Santos, le han repartido a sus amigos de la mermelada. Exacto. Ni una palabra. Y ahí es donde está la corrupción en este momento. Están rodando cantidades enormes de dinero en esta campaña para el Congreso de la República. Y el Ministerio del Interior no lo sabe ni recibe denuncias sobre el particular. Ay, Dios mío, por Dios. Ni el de Justicia tampoco. El doctor Gil Botero no recibe ese tipo de noticias porque de pronto averiguan. Muy bien. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Esta semana, después del discurso de Rex Tillerson en la Universidad de Texas, diferentes medios empezaron a especular sobre las nuevas sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela, de las que habló el secretario de Estado de los Estados Unidos, quien dedicó buena parte de su conferencia a exponer la terrible situación que viven los venezolanos. Ayer, uno de los periódicos más importantes de Italia confirmó lo que diferentes medios ya especulaban. El diario Il Giornale asegura que fuentes de la Casa Blanca le confirmaron que Trump estaría a un paso de suspender la compra de crudo venezolano por parte de refinerías estadounidenses. Explica el medio europeo que el viaje que emprenderá Tillerson por América en los próximos días busca obtener el consentimiento de los países que visitará. La esperanza de la mayoría de los venezolanos es que México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica den luz verde para que Estados Unidos finalmente emprenda lo único que realmente podría derribar a la dictadura de Maduro en unos pocos días: el embargo petrolero, señala este periódico. El petróleo que compra Estados Unidos representa el 75% de lo que exporta Venezuela, por lo que un embargo de este tipo representaría pérdidas millonarias para la tiranía de Maduro. Hay que recordar que Estados Unidos, junto con India, son los únicos grandes compradores de crudo venezolano que pagan en efectivo, ya que las exportaciones de miles de barriles que se dirigen diariamente a países como China o Rusia corresponden a pagos de préstamos ya recibidos. Una medida de este tipo podría significar entonces el fin de la tiranía de Maduro. Esperaremos a ver cuál es el resultado de la gira de Tillerson, que entre otras cosas no podemos ignorar que uno de los puntos fundamentales que el secretario de Estado de los Estados Unidos tratará con el gobierno colombiano es, por supuesto, el crecimiento descontrolado de los cultivos de coca. Estados Unidos ha manifestado en diferentes ocasiones lo preocupado que está por el aumento de estos cultivos en Colombia. Recordemos también que, según trascendió en la última llamada que tuvieron Trump y Santos, el presidente de los Estados Unidos le reclamó durante toda la conversación a Santos por su incompetencia para manejar el tema. Los ojos de Trump y del gobierno estadounidense puestos sobre Colombia y Venezuela. Veremos qué dice Tillerson sobre una Colombia inundada en coca y qué decisión toman sobre la situación en Venezuela. Estados Unidos tiene en sus manos el futuro de Venezuela. De manera que conversación de Tillerson con Santos. Número 1, cocaína. Número 2, cocaína. Número 3, cocaína. Y Santos le dirá, hombre, hablemos de aguacates. Y Tillerson dice, no soy experto en temas de aguacates. Estoy preocupado es por la cocaína que usted manda a los Estados Unidos y que está costando miles de muertos por sobredosis y la corrupción de la juventud norteamericana. Eso sí me preocupa. Y usted me va a explicar por qué le siguen creciendo los cultivos. A ver qué va a contestar aquí Juan Manuel Santos, y va a llamar al general Naranjo para que el general Naranjo explique por qué se están acabando los cultivos, cómo se están acabando los cultivos que siembran sus amigos, los amigos de las FARC y sus amigos narcotraficantes. Bueno, en eso estamos. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Avanza el juicio en contra de Santiago Uribe, hermano del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien es perseguido judicial y víctima de un vil montaje criminal para afectar la carrera política del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la de su familia. ¿Cuál es el crimen del señor Santiago Uribe? Pues ser hermano del presidente Álvaro Uribe Vélez. Así de simple. Y esto queda demostrado porque los testigos en contra de Santiago Uribe, todos resultan ser una verdadera falsedad. Son todos falsos, unos montajes judiciales. Durante estos días de juicio se pretendió escuchar a los testigos en contra de Santiago Uribe. El primero fue el agente retirado de la policía Alexander de Jesús Amaya, quien no pudo decir cómo se formó el grupo paramilitar presuntamente de los 12 apóstoles, de donde señalan saldría Santiago Uribe, quienes fueron sus informantes, ni tampoco quiénes los patrocinadores, y resolvió decir en plena audiencia que había olvidado todo, incluso
lo que dijo en recientes declaraciones a la misma fiscalía. El segundo testigo en pasar fue el mayor retirado de la policía, Juan Carlos Meneses, quien según sus mismos compañeros asesinó al conductor Camilo Barrientos Durán en el municipio de Yarumal, en Antioquia, por lo que está condenado a 27 años de cárcel y quien decidió acogerse al derecho a guardar silencio y tampoco dijo una sola palabra ni tampoco señaló a Santiago Uribe de ningún delito, ni de pertenecer al grupo criminal Los 12 Apóstoles. El tercer testigo, ayer en la audiencia, reveló que todo alrededor del proceso contra Santiago Uribe es un montaje y que el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno le confirmó que se trataba de una jugada para afectar al expresidente Uribe y a su hermano. El testigo del que les hablo es el mayor retirado del ejército, Juan Carlos Rodríguez Agudelo, quien es conocido con el alias de Zeus. Fue interrogado en la mañana del jueves y reveló que Juan Carlos Meneses le ofreció, a cambio de su falso testimonio, que involucrara a Santiago Uribe y al expresidente Uribe, le ayudaría a tramitar un asilo político en otro país y también le ayudaría para que hubiera una sustancial rebaja en la pena. También dijo alias Zeus que en esas conversaciones, caminando por la cancha donde se encontraba él recluido en una unidad militar, le hablaban sobre los testigos falsos el exfiscal anticorrupción y llegó al tema de Santiago Uribe y él le contó cómo funcionarios pulcros le hicieron montajes a Álvaro Uribe Vélez. El testigo aseguró que estuvieron involucrados el entonces fiscal Eduardo Montealegre y el vicefiscal Jorge Eduardo Perdomo, así como jefes de la sección. Rodríguez también dijo que estuvo en la cárcel La Picota y allá conoció al mayor retirado Juan Carlos Meneses, que fue cuando lo abordó y le hizo varios ofrecimientos. También aseguró que Meneses le dijo que tenía conocidos en la izquierda colombiana y enemigos políticos de la familia Uribe Vélez, como Iván Cepeda y otros, para poder enlodarlos. Bueno, eso es lo que queda del proceso contra Santiago Uribe y lo dejan en la cárcel. No tienen un testigo, no tienen nada, no tienen un principio de prueba, cero, montaje de Montealegre y de Perdomo que eran los que debían estar en la cárcel en este momento. Pero Montealegre está contratado por el ministro de Justicia, pagándole con la plata de todos nosotros el favor que le hizo Montealegre a Gil Botero, contratándolo por 800 millones de pesos para que no hiciera nada, para que se lo robara. Ese es el gobierno que tenemos, es el gobierno corrupto que tenemos, y esa fue la fiscalía que tuvimos hasta hace poco. Pero no pasa absolutamente nada, y Santiago Uribe sigue en la cárcel. Bueno, en eso estamos. Tata Castro. Muy buenos días a todos. El próximo domingo, este domingo 4 de febrero, se disputará la edición número 52 del Super Bowl. Este evento de fútbol americano considerado uno de los más grandes del mundo. Los Patriotas de Nueva Inglaterra, actuales campeones, y las Águilas de Filadelfia definirán al campeón en la ciudad de Minneapolis, lugar que desde 1992 no albergaba la gran final. Los Patriotas con su gran estrella Tom Brady, son los favoritos, buscan su sexto Super Bowl. Las Águilas de Filadelfia, aunque tienen la afición más leal, nunca han ganado el Super Bowl, van por el primero. Como cada año, el espectáculo de medio tiempo y los comerciales de televisión son el gran atractivo aparte del juego. El encargado del medio tiempo será el cantante estadounidense Justin Timberlake, quien en el año 2004 acompañó a Janet Jackson en el espectáculo que dio mucho para hablar porque la hermana de Michael Jackson dejó ver uno de sus senos. Sobre los comerciales, ya se cancelaron varios que no podrán salir al aire por su contenido sexual. Los que sí saldrán tendrán que pagar la suma de $6 millones por 30 segundos. 6:30 de la tarde este domingo, doctor Londoño, comienza el Super Bowl. Uno de los espectáculos del mundo más vistos, ¿no? Sí, claro. Entiendo que le sigue a la final del Campeonato Mundial de Fútbol. De fútbol, o que anda por ahí. Bueno. Sí. De manera pues que un deporte muy difícil de entender, lleno de tecnicismos, pero que apasiona. ¿De qué manera apasiona a la afición de los Estados Unidos? Desde el muchachito, desde cuando es niño, su aspiración es a ser una estrella del fútbol americano. Un deporte muy lindo, muy dinámico, muy difícil de entender, que llena la atención de todos. Y también entre las noticias del día les decimos, lo repetiremos en al oído, que ayer tuvimos asueto en Bogotá. El día sin carro se limita a ser un día festivo medio encubierto.
no hay actividad comercial, no hay actividad industrial, no, los profesionales no pueden salir a trabajar. Si van a trabajar pierden su tiempo porque no les llegan los clientes, es decir, la ciudad paralizada por cuenta de un capricho del alcalde Peñalosa para que la gente monte en bicicleta un día. Y esa es la competitividad del país. Ahí estamos.